saludo con mucho gusto, Oriol. Gracias por acompañarnos en esta mesa de diálogo. ¿Cómo te va? Préndanle el micrófono al querido Oriol, por favor, muchachos. Ya está, ya la aprendí. Ya está. Era mi culpa. Perdón, pues aquí estamos para un día bien complicado e interesante. Claro que sí, gracias. Gracias también a José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo. ¿Cómo te va, José Alfredo? Buenas tardes, buenas noches. Excelente, Vicente. Encantado de estar con ustedes en este día en que la información está muy movidita, muy álgida. Así es, y también saludo al querido Miguel Martín Felipe Valencia, periodista y lingüista. Te saludo con mucho gusto, Miguel Martín, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Vicente, compañeros. Es otra vez un gusto estar aquí en esta mesa en un día, como dicen, pues tan cargado de información, ¿no? A ver cómo se da esta mesa. Así es, pues déjenme empezar directamente. Aristegui, Proceso, MX, otros medios publican Sembrando Vida y la fábrica de chocolates. El presidente Andrés Manuel López Obrador le da con todo en la mañanera, sobre todo a Carmen Aristegui y a la revista Proceso. Más tarde, Julio Astillero entrevista a los dos periodistas que firman esta investigación y dicen que pues todo parece indicar que no hay datos duros, que todo es inferencias. Oriol Mayo, dame tu opinión de todo esto. Bueno, como todos, me tuve que leer el reportaje de la fábrica de chocolate. Me recordaba la famosa película de la fábrica de chocolate, pero pues no va exactamente de esto. Bien, lo que sí es esto, es un poco lo que todos tenemos a veces la tendencia en el periodismo, del tema del amarrar las cosas por contagio, ¿no? Pues como este es amigo de este, infiero que naturalmente están en esto, y como me resulta que ha pasado esto, entonces de una u otra forma debe haber una causalidad que no puedo probar, pero pues quien quiera la va a entender. A la hora de la verdad, siendo un tema de importancia, de relevancia, si uno va pues a la yugular con un tema periodístico, pues cuando menos necesita pues tener material suficiente para generar una fuerza que dé el golpe perfecto. Recordemos nada más y nada menos que el tema de la Casa Blanca de Peña Nieto. Finalmente, aunque la mayoría eran fuentes abiertas, digamos, la mera investigación, aparte de algunas fuentes particulares importantes, estaba tan bien sustentada que obviamente fue suficiente para iniciar una cadena de consecuencias. En este caso, francamente, la lectura es así como, bueno, resulta que ni hay cacao en Tabasco, como que esta relación debe llevar a algún lugar, y al final del día, como en la entrevista de Julio Astillero, pues finalmente pudiera ser que aquí hubiera algo, y hasta, bueno, te parece que en una comida en Palacio Nacional usaron el chocolate de los hijos de Obrador. Bueno, está muy interesante, pero en todo caso es algo que entiende uno en parte la reacción, porque obviamente están tocando un círculo muy directo, la familia, los hijos en este caso, y obviamente había unas ganas, bueno, yo no creo que ya no hay ningún familiar de Obrador que no haya sido investigado por activa y por pasiva, sacando videos antiguos, pero en todo caso me parece que ha sido pues algo fallido realmente, y además en el sentido, bueno, una investigación creando esta clásica alianza de medios para un impacto más fuerte, pues no es suficiente, y ameritaría justamente, creo yo, pues algún tipo de fe de ratas, de consideraciones de qué estamos haciendo con todo esto. Si tú realmente quieres y tienes todo el derecho a investigar y decides que aquí hay una beta a seguir, pues síguela bien. 7 meses para esto, finalmente, pues una llamarada de petate, en ese sentido me parece que no es la forma, desvirtúa incluso mucho de algunas formas colaborativas que han habido, incluso en estos medios anteriormente, y por tanto me parece que es parte de, en fin, de echarle el fuego habitual a esa polarización, a ese 15% que consideran que aquí tiene que haber la corrupción que no se nota, que no se ve de al máximo nivel. Es decir, uno tiene que emparejar finalmente Casa Blanca con lo que sea. Luego, si la fábrica de chocolate no es ni blanca, ni está en las lomas, ni acaba de funcionar, ni finalmente pues no hay muchos elementos por donde atacar, pues bueno, en cuanto menos podemos pasar a la siguiente fase, que es la polémica, la cuestión que hablaremos después de Aristegui, su periodismo y la reacción del presidente. Pero finalmente la chicha y la limoná pues no están en ningún lugar, y sinceramente pues es una forma de
de denostar el mismo periodismo de investigación o colaborativo que dio frutos interesantes, que los ha tenido, aunque muchas veces han sido, por desgracia, frutos de agendas editoriales marcadas por algún tipo de confrontación en las élites. Recordemos que algunas de las mejores investigaciones de mexicanos contra la corrupción fueron del 2016 al 2018 en un contexto de enfrentamiento entre parte del PRI y Claudio X González, que permitió una cierta agenda de golpeteos con varios temas que todos conocemos. Pero en este caso, y sinceramente, bueno, ha sido, digamos, un intento como fallido, que al menos ahora se recubre con el tema de la discusión sobre Aristegui, que luego hablaremos, pero que ya es otra cuestión y también muy interesante. José Alfredo, veo que tú también en redes sociales has expresado tu opinión acerca de esta investigación. ¿La consideras nefasta? Palabras duras para medios y personajes tan respetados como Carmen Aristegui y la revista Proceso. Sí, pues definitivamente lo más nefasto, creo que hay un entorno, Vicente. Yo creo que tiene que ver que 2 días después de la presentación de este Frente Amplio Nacional Cívico, que ni es frente, ni es nacional, que ni es frente, ni es amplio, ni es nacional, viene esta investigación, y creo que me imagino yo que estuvieron diciendo, bueno, ¿qué podemos sacar después del anuncio de este frente? Bueno, pues, a ver, júntense entre todos estos que de plano de veras dan risa, Aristegui, Proceso, Notas, Pauta, MX, Mega Noticias y Conectas, o sea, se juntaron para hacer eso, Vicente. ¿Cómo? No entiendo. O sea, yo cuando escuché a Ricardo Sevilla, cuando estaba hablando contigo, y que decía Ricardo que tuvo que tener mucha paciencia para terminar el texto, dije, a ver, vamos, no, créeme que es dificilísimo acabar de leer, y te admiro mucho porque tú te lo echaste de corridito al aire. Es incomprensible, es ridículo, es de no creerse que todos estos medios que han tenido un papel destacado, bueno, refiriéndome a Aristegui y a Proceso, en algún momento de la historia del país, salgan con eso, ¿no? Como decía Oriol, pues la Casa Blanca, ¿no? Pero sacan esto como si fuera una super investigación, y después los mismos autores, como tú dices, dicen con Julio Estiero, no, pues solo hay inferencias. Entonces dice uno, bueno, entonces ¿de qué se trató? ¿De qué se trató esto, no? Entonces, todo este entorno me parece nefasto, por eso lo califico de nefasto, porque, o sea, todos se juntaron para hacer eso, para mostrar eso, para mostrar esa pobreza de investigación, esas suposiciones tan jaladas, ¿no? Que yo estaba esperando la conclusión de que me dijeran, y aquí fue donde se desvió el recurso y aquí fue donde pues agarraron el recurso y lo sacaron y lo metieron a su cuenta. No, son puras suposiciones de que es amigo y que los asesoró, y etcétera, etcétera. Y por ejemplo, una cosa interesante es que, por ejemplo, en el tema del Sembrando Vida y en los precios de garantía y todo esto, pues el cacao todavía ni pintaba. Primero fue el maíz y el frijol, el arroz, y entonces el cacao todavía no pintaba. Después lo integraron. Entonces quiere decir que pues tampoco estaba tan prefabricado como ellos dicen, y entonces ellos infieren de que el Sembrando Vida fue especialmente hecho para la chocolatería de los hijos de Andrés Manuel. Es como si dijéramos que pues, si hubieran puesto una pozolería o una tienda de palomitas de maíz, y que todo el apoyo al campo, a los precios de garantía del maíz, era para beneficiar las tiendas de los hijos de Andrés Manuel, o la tienda de tal o cual persona, lo cual es una ridiculez, pero del tamaño del mundo, ¿no? Entonces, eso, por eso califico de nefasto, Vicente, esto, porque de plano hay una necesidad, pues ya enferma de esta gente, y por el contrario, fíjate que me empezó a caer muy bien Chávez, porque dije, oye, pues es un chavo emprendedor, es un chavo que está reactivando economía, y por otro lado, pues uno dice, bueno, tanta es la necesidad de encontrarle un acto de corrupción a Andrés Manuel que no han podido, que tienen que caer en esta ridiculez,
es nefasto, definitivamente, Vicente. Así es. Miguel Martín, también escucho tu opinión. La verdad ha sido un día bastante movido, pero creo que nos corresponde a nosotros, primero, como bien hace Oriol, hablar de la investigación y después hablar de la controversia en torno a los personajes y a los medios. Esta investigación daba para ser publicada como el golpe anunciado. ¿Tú encontraste alguna irregularidad o como yo lo lees como una intentona de tal vez creemos, suponemos que puede haber algo extraño? Nada comparado con una contundente investigación como la estafa maestra o la de la Casa Blanca, ¿no? Es que hay que decir, Vicente, para quienes no lo sepan, que a veces las investigaciones de ese tipo son adjudicadas por una sola persona, pero detrás del periodismo de investigación generalmente hay un equipo interdisciplinario, hay incluso los llamados data scientists, los científicos de datos, y muchas otras personas de muchas áreas involucradas. ¿Por qué? Porque tienen una premisa que ya nos decían desde aquella película que se llama Todos los hombres del presidente, donde retrataban la investigación de Woodward y Bernstein, ¿no? Les decía este famoso Garganta Profunda, les decía, follow the money, follow the money. Entonces, para seguir la ruta del dinero necesitas gente que esté checando legajos, ya sea físicos o ya sea en registros digitales. Tienes que tener gente que sepa manejar grandes cantidades de datos, que sepa manejar igualmente las relaciones públicas o bien irse metiendo para encontrar informantes. Entonces, pues reportaje, si así lo podemos llamar, pues nada más apela al efectismo de, como bien lo están diciendo ustedes, de la inferencia de que si es esto y esto otro, pues debe ser esto otro. Y también no dudemos que a lo mejor estén apelando incluso al subconsciente, a un golpe a través del subconsciente con un Hugo Chávez, ¿no? No, pues dirían, claro, tenía que ser un Hugo Chávez el que estaba involucrado aquí, ¿no? O sea, a ese nivel de absurdo, porque no hay un seguimiento de la ruta del dinero, no hay nada concluyente, y también nos encontramos pues con que estas personas que lo publican igualmente pues en nado sincronizado, a lo mejor para que tenga pues más efecto, más golpe, pues nada más lo único que causan, pues es a lo mejor que salga, que hablemos de esto, de ello en este día, pero no que hablemos de una repercusión, o no que hablemos de que hayan encontrado el hilo negro, pues no encontraron nada. Entonces, los periodistas nos planteamos dudas, pero la investigación nos enseña si son razonables o no. Y si vemos que no son razonables, pues mejor no la publicamos porque nos vamos a quemar, porque o no nos importa nuestra productividad, perdón, nuestra credibilidad, perdón, no nos importa nuestra credibilidad, o bien lo que nos importa es nada más pues cumplirle al que nos pagó, pensando mal, cayendo igualmente en la inferencia, así como están ellos infiriendo, pues yo puedo inferir que a lo mejor esto es plan con maña. Bien puesto, bien bajado ese balón. Déjenme invitar a la mesa de diálogo al doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, porque también por ahí veía unos comentarios de él dirigidos a Julio Astillero. Julio Astillero, quien entrevista a los que firman, a los periodistas que firman esta investigación. Dice Julio Astillero, hoy como ayer es de interés periodístico conocer y analizar la eventual evolución patrimonial de miembros de las familias en el poder. Ese es el punto en lo inmediato. Saber si el antes inexistente éxito empresarial coincide con la estancia de familiares en el poder. Y dice el profesor Jesús López Almejo, a quien voy a saludar en unos momentos, dice, estimado Julio, hoy como ayer es importante un periodismo serio y riguroso y no pseudo que ponga a la gente a inferir. Una democracia requiere del diálogo circular y que quien acusa pruebe contundentemente tener razón. De lo contrario, se exponen al juicio crítico de la gente. A esto se refiere el profesor de Relaciones Internacionales, el doctor Jesús López Almejo, al audio que le mostraba hace unos minutos. Compañeros en producción, ¿nos lo pueden volver a proyectar de este extracto de la entrevista que le hace Julio Astillero a los dos firmantes de la investigación? Compañeros, vamos a ver y escuchar parte de la entrevista que le hace Julio Astillero
a estos periodistas que firman esta investigación sobre los presuntos negocios con el cacao de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Échenmelo. Bueno. Sí, ese, compañeros. Vamos a escucharlo, por favor, si me permiten. Lo acabamos de escuchar hace unos minutos aquí en Sin Censura. Me sorprende que no lo encuentren por ahí en nuestros archivos. Les ofrezco una disculpa a usted que nos está viendo y escuchando. Compañeros, adelante. Hay vasos comunicantes claros, directos e ineludibles, es decir, hay pruebas tajantes de esa relación que beneficia al hijo de López Obrador, ¿o es una inferencia de datos? Consideremos que es una inferencia, dejamos ver ahí que todo está puesto para que se beneficie a la empresa de Hugo Chávez Ayala con la producción de Sembrando Vida, que va a estar lista a partir de 2022 y hasta 2025 dentro de lo que se tiene plantado en este momento de cacao como parte de este programa. Y bueno, ponemos ahí los datos sobre la mesa. Pregunta Sergio Rincón, con el material que recopilaron, ¿hay pruebas tajantes del beneficio al hijo de López Obrador o es una inferencia de datos? Es un reportaje que abre la conversación, Julio, sobre todo porque la producción de cacao todavía no está, sino que se espera hacia 2022, el próximo año, y es ahí donde veremos quiénes realmente son los reales beneficiarios del programa, si realmente son los productores, los pequeños cacaoteros que están ahí, que no tienen una cadena de comercio, de exportación, o son estas personas que ya tienen todo, toda la cadena, ya está construido todo, incluso tienen empresas en el extranjero. Mi querido profe Jesús López Almejo, pues vaya situación que se destapa con esta entrevista que le hace Julio Astillero a los responsables de la investigación, ¿no? Hola, ¿qué tal, mi querido Vicente? ¿Qué tal a todos los compañeros en la mesa? Un gustazo compartir con ustedes y escuchar sus reflexiones, porque de todos nos enriquecemos. Vicente, en la academia seria, en la honestidad intelectual, nosotros tenemos que considerar muchísimos aspectos. Uno de ellos es precisamente lo que ya hicieron nuestros compañeros, el abordar profundamente el contenido, revisarlo 3 o 4 veces si es posible. Después tenemos, para desmenuzarlo, que ir a ver cuáles son las fuentes que citan. Después preguntarnos cuál fue la metodología que los lleva a presentar los resultados y cuál es la solidez de esos resultados. Si cuando hacemos ese proceso todavía no estamos convencidos del contenido de ese texto, entonces tenemos que preguntarnos quiénes son los autores, cuáles son la filosofía con la que comulgan, las ideas dominantes en las que se formaron y quiénes son sus redes, sus círculos más cercanos, porque, Vicente, cada texto corresponde a un contexto, en primer lugar, y en segundo lugar, somos rehenes de las ideas dominantes de nuestro tiempo, y en tercer lugar, nos parecemos muchísimo a las 8 o 9 personas con las que más nos relacionamos en esta vida. 99% de la gente no escapa a esto. En ese orden de ideas, cuando uno se pregunta quiénes son, para decir algo diferente, Tania Gómez, y quién es, por otro lado, este señor Sergio Rincón. Sergio Rincón es un odiador a muerte de López Obrador, pero de estos odiadores recalcitrantes que desde el año 2011 han estado aventando tweets al estilo de Brenda Lozano, durísimos en contra del presidente. Lo tacha de payaso, lo tacha de ser el principal enemigo del movimiento, lo tacha además de ser una persona que vive con lujos y que no se hace autocrítica, lo tacha también de ser una estrella de Twitter, en sí de ser corrupto. Y Tania Gómez abiertamente ha dicho que es una admiradora de Lorenzo Córdoba y es admiradora también del trabajo de Carlos Loret de Mola, y eso nos quedó claro con esta investigación que publicaron. Tan admira a Loret de Mola, pues que hasta imita sus metodologías, ser sensacionalistas, tener análisis sin tanto rigor periodístico y sin ninguna metodología férrea, y lo peor, hacer clickbait y disfrazarlo de periodismo serio.
Y me parece que es justamente en donde viene, digamos, la gran falla de Carmen Aristegui. Es cierto que cada personaje maneja como mejor convenga sus intereses empresariales, su línea editorial, pero también es cierto que hay que decir, digamos, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vender como periodismo de investigación el resultado de una supuesta investigación que escriben dos pseudoperiodistas, o por lo menos dos periodistas odiadores del presidente López Obrador y admiradores de Lorenzo Córdoba y de Carlos Loret de Mola, que también son odiadores del presidente López Obrador, habla mucho, como dice por aquí mi queridísimo Miguel Martín, pues inferimos que los resultados van a estar sesgados por esas ideas dominantes. Entonces, aunada a la flaqueza metodológica de la estructura de este texto y de sus obvios resultados, pues nos hace pensar mal, Vicente. Y para cerrar esta idea, nada más recordarte que en un mundo en donde todos somos monstruos, luego entonces nadie lo es. Y si Vicente Fox tuvo a sus Briviesca, pues quieren hacer parecer que los hijos del presidente López Obrador son igual de corruptos, para que entonces el presidente López Obrador, que ha presumido históricamente calidad moral, no pueda presumir de esto. Ya Loret de Mola intentó atacarlo por el lado de los hermanos, ya estos admiradores de Loret de Mola, Tania Gómez y Sergio Rincón, intentan disminuir la moralidad o la calidad moral del presidente por el lado de los hermanos. Y bueno, pues finalmente me parece que el presidente, hábil como es, astuto como es, terminó regresándole la bolita, y ahora sí que la pelota está en el aire y la gente ya tiene ambas versiones para también pues inferir de qué lado juega la razón, Vicente. Bien, profe, déjame seguir con el diálogo.